Hoy vamos a hablar entonces de cómo manejar la irritabilidad. Este es un tema muy importante porque nos compete a todos. Y nos compete a todos porque la ira es una emoción. Y las emociones fueron hechas por nuestro buen Dios para que por ellas y a través de ellas pudiéramos también manifestarnos, pudiéramos expresar nuestra alegría, expresar nuestra tristeza, expresarnos con las demás personas. Por eso, la ira es vista como una forma de reacción y respuesta que ha evolucionado para permitir entonces a la gente enfrentarse con amenazas. Y es un tema muy importante, ya que los psicólogos reconocen 3 tipos de ira: la ira precipitada y repentina, la ira estable e intencionada. Estos 2 tipos de ira, lógicamente, son episódicas, pero aparece una tercera, que es la impotencional. Y es que esta ira sí está relacionada más a los rasgos de carácter que a los instintos o pensamientos. Si bien es una ira, pues indudablemente los episodios deben de mirarse en un lapso de tiempo que fuese razonable para que ésta pase. Pero ciertamente hay algunas personas, hay algunos individuos que los episodios de ira no pasan en un momento determinado dentro del tiempo establecido, sino que permanece. Y es que sus estados de ira son continuos y los lapsos de tiempo son extremadamente largos. Por eso es allí donde nos tenemos que dirigir al fondo de la causa y no de la forma de cómo sucede. En los problemas siempre es muy importante mirar el fondo. Es como aquella persona que en un momento determinado está arreglando su casa y cuando arregla su casa pues indudablemente ve una telaraña y no solo una, ve muchas telarañas y al ver muchas telarañas pues indudablemente lleva a limpiar las telarañas porque a esta persona pues no le gusta tener la casa pues sucia, ¿no? Y mucho menos pues en ese estado, ¿no? De ver continuamente telarañas. Pero al pasar el día, al pasar las horas, pasa por el mismo lugar y ve la misma telaraña. Vuelve y la limpia y vuelve entonces y ve la telaraña. Entonces, así pasan los años en nuestra vida, simplemente tratando de corregir las manifestaciones del problema que es la telaraña y no tratando de resolver el problema de fondo, la causa de fondo que es la araña. Por eso tenemos que mirar muy rápidamente lo que tiene que ver con el origen de la ira. En el origen de la ira, lo primero que tenemos que examinar en cualquier tipo de persona, pues indudablemente primero nosotros, es las experiencias y situaciones que en un momento determinado causaron o están causando la ira como tal, ¿no? Lo que tiene que ver, pues, lógicamente con el maltrato, el rechazo, los abusos, las carencias, claro que sí, o los problemas económicos o los fracasos. ¿Por qué? Porque esas experiencias y situaciones de un pasado sin resolver desde la niñez, atravesando lógicamente por la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, llegando inclusive hasta la adultez, pasando lógicamente por todas y cada una de todo lo que nos rodea, por así decirlo, pues hasta lógicamente el adulto mayor. Eso genera conflictos. Y esos conflictos, lógicamente, son el resultado de esas experiencias, ¿no? Sí, está, por ejemplo, los conflictos de la personalidad, ¿no? La inseguridad, la inadecuación parcial, total, las culpas, sean ficticias, sean reales o sean, en este caso, morales. Lógicamente los temores, las preocupaciones, el síndrome de inferioridad, o sea, tantos conflictos que, mejor dicho, serían tantos conflictos que es muy difícil poderlos resumir en tan solo unos minutos. Son muchos los conflictos que el ser humano lógicamente presenta fruto de
de esas experiencias del pasado que no se han resuelto, ¿sí? Y cuando no se resuelven, porque pues hay personas que quieren resolverlas por sí solos, ¿sí? Algunos lo logran, otros no. La gran mayoría de las personas no logran resolver sus conflictos por sí solo. Y eso produce lógicamente frustración. Y al producir frustración, sabemos que la frustración es una doble vía, ¿no? Una que es una frustración externa, ¿sí? Expresada en hostilidad, y una frustración lógicamente pues interna, ¿no? Esa frustración interna o externa, nos vamos a ubicar en la externa, adopta la forma de ira. Claro, ¿por qué? Porque yo no puedo con lo que estoy viviendo adentro. Y yo necesito que otra persona pues sienta lo que yo estoy sintiendo y pues la otra persona no lo va a sentir. Entonces hay cosas que me llevan a mí a detonar esa frustración, ¿no? Y que adopta forma de ira. Entonces viene el maltrato físico, verbal, psicológico, entre otros que suceden como tal, ¿no? Entonces yo tengo que buscar una explicación lógica a esa expresión de ira, ¿sí? Cuando es adoptada por medio de la hostilidad externa. Entonces, cuando nos preguntan qué fue lo que sucedió, nosotros entonces buscamos culpables. Y al buscar culpables, buscamos las fuentes que producen esa ira. Y es que hay fuentes que indudablemente nos llevan a mirarnos primero a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? A mirar nuestros defectos, a mirar nuestras debilidades, a mirar lógicamente el temperamento de cada uno de nosotros, ¿no? El carácter, lógicamente, que es el contexto en el cual, lógicamente, nosotros nacimos y que en un momento determinado ese contexto puede ser muy violento, ¿no? Que no necesariamente está unado al carácter, sino a cómo también yo me levanté, los pensamientos, ¿cierto? Como los patrones de crianza, para ser un poco más exactos. Nuestra cultura, nuestra formación, ¿no? Inclusive tendríamos que mirarnos nosotros un chequeo médico, porque hay muchas alteraciones en nuestro cuerpo a nivel fisiológico, orgánico, que me pueden llevar también a tener episodios recurrentes de malestar, en este caso de enojo, ¿no? También tenemos que mirar a otras fuentes, ¿no? Que no son influyentes, pero, o sea, no son tan influyentes, pero sí determinan en un momento determinado los episodios de ira, ¿no? Entre ellos, lógicamente, está el negativismo de las personas, la crítica, la mentira, la indiferencia, tantas cosas, ¿no? La negligencia, la mediocridad, el desorden, vicios, incumplimiento, injusticias. Bueno, inclusive hay personas que cuando se les hace un abordaje, un seguimiento puntualizado sobre sus episodios de ira, también nos damos cuenta que en un momento determinado estas personas potencializan su enojo a grados de ira muy fuertes por el medio ambiente, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, o porque tienen que hacer largas filas, el tráfico vehicular, o por el humo de los vehículos, o por los cambios mismos del mundo, ¿no? O por el estilo de vida de las grandes ciudades, o por la política, ¿sí? O por un partido de fútbol, por los resultados de un partido de fútbol. Entonces, ellos tienen la culpa, es lo que muchas personas pues dicen en torno cuando se le preguntan por qué tu reacción, cuál fue la causa de tu reacción. Entonces buscamos culpables, pero no hemos resuelto entonces el problema de fondo. No hemos resuelto el problema de fondo. ¿Por qué? Porque reaccionamos incorrectamente. Y reaccionamos incorrectamente porque primero buscamos defendernos a nosotros mismos, diciéndole, ellos tienen la culpa. Ellos tienen la culpa. Y es una reacción incorrecta defendernos y echarle la culpa a otras personas, responsabilizar a otros cuando nosotros no controlamos nuestras emociones. Hay que tener un grado de inteligencia emocional y un grado de inteligencia espiritual a tal punto de poder controlar emociones negativas. Pero no solamente eso es una reacción incorrecta. Incorrecto también es cuando guardamos enojo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento de la personalidad.
todo lo que nosotros hacemos está motivado por lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y no estoy hablando del corazón como órgano, estoy hablando del corazón como el asiento mismo de todos nuestros actos, nuestras palabras, nuestra forma entonces de ver, de concebir y de actuar. O en un momento determinado también es una reacción incorrecta ignorar lo que está pasando, lo que está pasando. Ignoramos los deseos permanentes de justicia que en un momento determinado nosotros tenemos. Ignoramos inclusive las palabras que recurrentemente pronunciamos, ¿sí? Frente a opinión que nos piden de algunas situaciones, solo vemos el punto negativo y constantemente damos una crítica destructiva bajo el engaño de decir que es una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque solamente vemos el punto negativo de las cosas y no el punto positivo, ¿sí? Eso es como cuando le preguntan a uno, hagamos feedback. Entonces, cuando le preguntan que hagamos feedback, la gran mayoría de las personas solamente se enfocan en lo negativo, ¿cierto? En lo negativo. Y cuando uno hace una balanza, pesa más lo negativo que lo positivo, ¿sí? Y es que nosotros dejamos pasar esas cosas, la ironía con la cual nosotros hablamos, con la cual nos expresamos, con la cual nos movemos, o indudablemente tomamos la posición de ser serios permanentemente diciendo que no nos queremos meter con nadie ni con nada, ¿sí? Y esas son cosas que nosotros dejamos pasar, ignorando voluntariamente lo que está pasando. Y eso no es así. Y no es así porque trae unas consecuencias funestas. Primero, pues, indudablemente será muy difícil sostener cualquier relación interpersonal. Y no solamente interpersonal, yo diría intrapersonal, porque también hay una relación con nosotros mismos. Y es muy difícil cuando queremos hacer una cosa, decidimos hacer una cosa y a la hora de verdad no lo hacemos. Mantenemos una confusión no solamente interna, sino que lleva a que otros también se confundan con nosotros, por lo tanto nos marginan y en un momento determinado, cuando nos marginan a aquellos que en un momento determinado pueden tener episodios recurrentes y largos de ira, se les califica de personas indeseables, ¿sí? Y lógicamente pues eso va a agudizar mucho más el problema, ¿no? Porque aparte de que es el problema de la ira como emoción, viene el otro que también son problemas de autoestima, autoconcepto, entre otros que pueden verse también afectados y abocados a que en un momento determinado esos periodos de ira fuesen más críticos y mucho más destructivos, ¿sí? Entonces, si estamos en alguna organización, pues estos casos serán tomados como casos especiales que están representando una persona que en un momento determinado es una persona problema, ¿sí? Y es allí entonces donde trae consecuencias funestas la irritabilidad, ¿no? Tanto para quien la experimenta como para quien la sufre como víctima, ¿no? ¿Sí? Problemas físicos, problemas personales, problemas psicológicos, psicosomáticos, etcétera, ¿sí? Hasta lo más nefasto que es la máxima expresión entonces de violencia, que es matar, ¿no? En ese orden de ideas uno tiene que preguntarse entonces cómo actuar. ¿Cómo actuar? Y cómo actuar con una persona que indudablemente tiene episodios recurrentes de ira, ¿no? No hay que aislar a la persona, no hay que aislarla. Agudizaremos entonces el problema, ¿no? Hay que hablar con ella a solas, pero también con testigos, de acuerdo al nivel entonces que en un momento determinado esta persona pueda vivir, ¿no? Si reincide, lógicamente hay que hablar con las autoridades competentes, ¿sí? Lógicamente hay que adoptar una postura firme, y pues lógicamente pedirle también a Dios, ¿no? Pedirle también a Dios que nos dé sabiduría en torno a cómo tratar con esta persona, ¿no? Que está atravesando este proceso de ira continuada. Ahora, si tú eres de esas personas que continuamente
tienen episodios de enojo y estos poco a poco se están alargando. Entonces, hay unos tips muy importantes que vamos a ver en esta tarde, en este día, de cómo corregir la irritabilidad, ¿no? Y primero es resolver las causas que la originan. ¿Sí? Hay que ingresar lógicamente en un tratamiento integral, que requiere el tratamiento, valga la redundancia, del corazón. Porque repito, en el corazón se asentaron, allá, en lo más íntimo de tu ser se quedaron esas heridas que tienen nombre, esas laceraciones que tienen lugar. Tienen nombre y apellido, tienen lugar, tienen fecha. Y son recordadas continuamente porque cualquier persona que en un momento determinado actúe similar a aquella persona que nos hirió, inmediatamente reflejamos a esa persona y nos da ira. Por eso hay personas que en un momento determinado, según estudios, se enojan contra otros, no por lo que representa la persona, sino por lo que le hizo recordar. Y le hizo recordar aquellas cosas que no han sido sanadas. Hay que sanar lo que hay adentro en el corazón. Hay que reconocer en un momento determinado si nosotros también causamos la situación que ha llevado a la ira. Y si es así, hay que resarcir el daño, hay que pedir perdón, ¿no? La ira también nos tiene que llevar en un momento determinado a madurar. Porque nos damos cuenta que todavía nos hace falta mucho. Si en un momento determinado fuese así, nos hace falta mucho para llegar a colocar delante de Dios todas estas emociones, para que Él nos controle y tener un control emocional, lo que le llaman inteligencia emocional, inteligencia espiritual, ¿no? ¿Sí? Hay que cuidar la salud. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, lógicamente, podemos también tener estos episodios de ira, pero estos episodios de ira son el resultado de unos problemas de salud sin darnos cuenta, ¿no? Practicar deporte, lógicamente, sana alimentación, una vida espiritual dinámica, una buena y adecuada administración del tiempo y estructuración del trabajo sería lo más adecuado posible, ¿no? Lógicamente, hay que mirar también las actitudes de otras personas para ayudarle, ¿no? ¿Sí? Hay que autoliderar emociones. Hay personas que en un momento determinado tienen actitudes que nos desagradan. Pero uno tiene que preguntarse es, ¿por qué me tengo que molestar? ¿Por qué tengo que ir a la zona que esta persona quiere que yo vaya? A una zona de incomodidad, a una zona donde hay un desajuste emocional. Yo no puedo permitir, ¿sí? Entonces hay que evitar ciertas discusiones y situaciones que pueden encender esa llama de ira, ¿no? Lógicamente, esas actitudes negativas de otra persona no pueden llevar a que nosotros adoptemos también actitudes similares, ¿no? Y lógicamente nunca se le olvida lo que dice el proverbio, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es importante entonces saber que se necesitan 2 personas para tener discordia. 2 personas, ¿sí? 2 personas. Si una de esas 2 personas, lógicamente, tiene una blanda respuesta, pues no habrá problemas, no habrá dificultades. También tenemos que recordar que debemos hacernos responsables de lo que la irritabilidad va a provocar, de los daños que va a causar y de las secuelas que va a dejar. Eso también es extremadamente importante. En esta tarde entonces hemos dado un breve resumen de lo que es el manejo asertivo del síndrome de Hulk, del manejo de la irritabilidad. Muchas gracias entonces, espero sus comentarios. Dios me los bendiga rica y abundantemente.